Continuamos con las conferencias sobre el celibato sacerdotal. Habíamos hablado de un papa muy importante que sufrió mucho, persiguieron, pero que hizo mucha labor en la Iglesia de Dios, el Papa Calixto II, que fue el que dio la orden del celibato sacerdotal. Y no solamente la dio, sino que reunió dos concilios, uno en Reims, con 200 obispos, y prohibió también en ese concilio el matrimonio de los clérigos. Y convocó otro concilio, el noveno de Letrán, general, universal, con 600 abades y 300 obispos. Esto significa que ya en la Iglesia estaba muy clara la orden del celibato sacerdotal y el cumplimiento del celibato sacerdotal, sobre todo con la multitud de monjes. En este momento debió haber sido millares los monjes que había en la Iglesia. Entonces tenemos esta importante Calixto II. Fue el que hizo dos concilios, y uno, el de Reims, donde prohibió el matrimonio de los clérigos y dio la ley del celibato sacerdotal y la formación de los clérigos en el celibato sacerdotal. Y con reunión, vuelvo y repito, otro general de Letrán, él convocó el noveno de Letrán, y que fue el primero de Occidente, y ahí estuvieron 300 obispos y 600 abades. Una cosa importantísima, 300 obispos no son poquito, y 600 abades son demasiado. Casi mil dirigentes de la Iglesia en ese momento. Entonces tenemos la consolidación, podemos decir, con este pontífice, la consolidación del celibato sacerdotal como ley universal de la Iglesia sin discutir. Vendrán crisis, vendrán momentos difíciles que hay que volver a recordar, porque todas las personas somos seres humanos y todos los humanos no caminamos todos como caminaba San Francisco de Asís. Precisamente de ellos vamos a hablar, Francisco de Asís y Domingo de Guzmán. En el año del 200 al 300 vivieron ellos y fundaron dos comunidades. No me acuerdo ahora el santo que vio en una visión de noche, que Domingo de Guzmán y Francisco de Asís le ponían el hombro a las murallas de la iglesia que estaba para caerse. Entonces, él relató esa visión, de que estos dos santos fueron los que apoyaron y sostuvieron la iglesia del Señor en su crisis, en la crisis de las crisis humanas que le han dado a la iglesia por distintos motivos, unos por economía, otros por los estados que le dieron, otros por los emperadores que intentaban gobernar también la iglesia para gobernar todo el mundo y coger el poder de la iglesia. Eso fue un tejemaneje tremendo entre los poderosos de la tierra y de Italia y de Europa y los pontífices nombrados. Entonces, ahí tenemos todas las dificultades de la iglesia en ese sentido. Es decir, que lo que le regaló Constantino I, el primer palacio y la primera casa, y después Carlomagno, el papá de Carlomagno, Pipino el Breve y Carlomagno, esos regalos a la iglesia le hicieron bien y mucho mal, porque entonces se convirtió el pontífice en gobernante civil y de allí vinieron muchos dolores de cabeza, entre ellos la ambición, entre ellos la compra de votos de los cardenales. Las familias famosas de Europa querían tener el poder de la iglesia, compraban los cardenales, nombraban cardenales a niños y a jóvenes para tener más tarde papas en su familia, ¿cierto? Sembrando el papado en sus propias familias. Niños de 8 años, de 15, jóvenes de 15 y 18 años, como cardenales, para más tarde tenerlos como candidatos, ¿cierto? Entonces, en medio de todas estas cosas, surgen estos dos santos extraordinarios, Francisco de Asís y Domingo de Guzmán. San Francisco fundó su comunidad con una pobreza total. Castidad, pobreza y obediencia. Ya todas las comunidades tienen las tres leyes: castidad, pobreza y obediencia. O digámoslo el derecho: obediencia, pobreza y castidad. Entonces tenemos el celibato no solamente de los sacerdotes, sino también
de los religiosos y la castidad en las religiosas, la guarda del celibato sacerdotal, el celibato de la castidad cristiana en todas las comunidades religiosas. De modo que si contamos comunidades religiosas y conventos de hombres, eso eran por miles en toda Europa, en todas las naciones de Europa. Eso es un catolicismo tremendo. Y creo yo que la iglesia no se derrumbó por los conventos y por los santos que llevaban una vida extraordinariamente piadosa y santa y ejemplar en el pueblo. Entonces, muchas veces los dirigentes y el gobierno del Vaticano no estaba de acuerdo mucho con las leyes de Dios. Sin embargo, los santos agrupaban a una cantidad de creyentes en el Señor. Entonces tenemos la salvación de la iglesia. Y ellos dos pusieron en su comunidad, en sus reglamentos de su comunidad, las tres virtudes: obediencia, castidad y pobreza. La obediencia la llamaban ellos la humildad al principio, porque es ciertamente que la obediencia es un acto de humildad, ciertamente. Ellos lo llamaban así: humildad, pobreza y obediencia. Pero bien, ya cuando se constituyeron con San Benito las comunidades, vinieron todas las reglas de cada comunidad. Entonces era la obediencia, castidad y pobreza, la pobreza con todos. Y aquí en adelante, entonces después de este pontífice, no se podrá negar la ley del celibato. Tendrá sus altibajos de pronto en algunos momentos, pero ya será una ley universal en toda la iglesia, que todo aspirante al sacerdocio también tendría que guardar castidad y abstenerse de todos los pecados de la carne. Aquí está muy claro. Este pontífice sufrió mucho, porque este pontífice creo que se fue a visitar a los orientales, y entonces los normandos lo cogieron y lo humillaron horriblemente y lo montaron en un burro con la cabeza para atrás. Entonces la gente se reía al ver que el Papa iba en un burro. Entonces no le fue muy bien a él externamente, pero fue un gran pontífice. Convocó dos concilios, uno en Reims y otro en Noveno de Letrán, y puso la ley del celibato para toda la Iglesia Católica. Gran pontífice, Calixto II, 1119-1124. Gobernó 5 años y en 5 años hizo cosas admirables. Entonces continúa así la ley del celibato sacerdotal. Y vienen pues estos dos santos del siglo XIV, del siglo XIII, del año 1210 al año 300, de 1210 al año 1300, estos santos renuevan la iglesia por completo. Y es un auge, y hacen un auge intelectual y espiritual extraordinario, y todos guardando castidad. Es de notar que cuando murió San Francisco de Asís, tenía 5.000 monjes en toda Europa y Asia y África. 5.000 monjes son cosas muy grandes, ¿cierto? Entonces fue extraordinario el seguimiento de Francisco de Asís, que se vestía con una totalita revelada y que servía a todos. Él no era el superior, sino que era el servidor de todos. Dio un ejemplo extraordinario, extraordinario. Y hay una anécdota muy hermosa de él, que él quería la pobreza total de sus religiosos, que no tuvieran siquiera ni casas religiosas, ni ellos nada. Ellos renunciaban personalmente a lo suyo, le daban a los pobres que tenían alguna cosa y se entraban al convento. Pero las comunidades de los otros tenían casas. Entonces él viajó a Roma y le pidió al pontífice, pues Dios lo recibió muy bien, que sabía que era el fundador de esta comunidad, y le pidió que le permitiera la pobreza total para todos sus miembros, que no tuviera la comunidad ni casas ni nada. El Papa le contestó: por honor a ti, por tu persona, durante tu vida no tendrán casas, pero cuando tú mueras, ellos deben tener casas donde descansar para que no estén vagando como muchos monjes que se ponían a vagar en Europa. Hubo monjes vagabundos que no se sometían a ningún convento, sino que pasaban por todos los conventos pidiendo limosna y pidiendo hospedaje. Entonces el Papa no quería eso. Entonces le dijo: en tiempo tuyo, pobreza total,
pero cuando tú mueras, que tengan siquiera casas donde estar ellos y habitar ellos para que no estén vagando por toda Europa. Y así fue como se realizó. De modo que él quería una pobreza total, porque San Francisco fue de una pobreza total. No quiso mandar su comunidad, renunció al poder, no quiso ser sacerdote para no tener el poder espiritual. San Francisco no quiso ser sacerdote, por eso es una cosa especial. No quiso ser superior nunca a su comunidad y él le servía a todos como si él fuera un humilde servidor, un hermano lego. De modo que fue extraordinario. Santo Domingo de Guzmán fue otro hombre verdaderamente ejemplar. Sus religiosos fueron extraordinarios. En esa época surgieron los sabios San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, que llenaron de ciencia y de sabiduría todas las universidades de Europa, todas bajo el dominio de la Iglesia Católica. Por eso yo les he dicho que la Iglesia tuvo un poder inmenso, inmenso, inmenso. Intelectualmente la Iglesia era el poder. Los sacerdotes eran los que enseñaban. Los sabios eran los sacerdotes. Profesores eran los sacerdotes. Los filósofos eran los sacerdotes. Los teólogos eran los sacerdotes. De modo que fue un auge tremendo. Del año 1200 al año 1300 en la mitad de la Edad Media, fue un auge de sabiduría extraordinario. Y el mero Santo Tomás renovó, hizo una revolución intelectual en toda Europa con las obras de Aristóteles. Porque Santo Tomás, revisando las obras de Aristóteles, sacaba lo que habían puesto los árabes que no era obra de Aristóteles. Todo un genio. Santo Tomás entendió cuál era la visión de Aristóteles sobre la tierra y las cosas, y entonces vio que había frases que eran de los árabes, y entonces corrigió todo eso y dejó a Aristóteles limpiecito de toda otra interpretación. Aunque con eso Santo Tomás dio una revolución extraordinaria en Europa. Todos estos que estamos hablando, célibes. El celibato ayudó en mucha forma a no ocuparse de ninguna otra cosa, sino de la ciencia y de la espiritualidad. Es una cosa especial. De modo que, y es evidente que si yo guardo castidad, tengo mucho tiempo para otras cosas y para sabiduría. Y dicen que la sabiduría de Santo Tomás de Aquino, el genio más grande del cristianismo, se debe a su gran castidad. Porque él sintió una tentación muy grande, por 35 años o 30, se tiró a una morera, se volvió nada el cuerpo, chorreando sangre, y lo curaron, y por la noche bajo un ángel recibió un cinturón blanco y guardó castidad toda la vida, y siempre entonces se curó de las tentaciones y se elevó en ciencia y sabiduría. Santo Tomás de Aquino, que murió en el año 1382, y fue consejero de varios papas y fue el hombre sabio de la época. Todas las universidades querían tenerlo para escucharlo. Estamos hablando de gente toda con su guarda de castidad, todos estos monjes. Entonces, la ley del celibato y la castidad cristiana se impusieron en la vida común. Desde luego que había seguramente gente que no era capaz, o que se decía que no era capaz, o que no hacían el esfuerzo, o que daban mal ejemplo. Desde luego, cuando una comunidad es demasiado grande, no es posible dominar todos sus miembros. La iglesia se ha hecho muy grande, ¿cierto? Y ahora está muy grande en todos los países. Por eso no todos tienen el mismo sentido ni guardan las leyes de la misma manera. Entonces, hay que enseñarlas en los seminarios. Son los seminarios la semilla de los sacerdotes santos y buenos. Entonces hay que enseñarla en los seminarios. Y esto es importantísimo. Enseñar todas estas cosas en el seminario. De tal manera que el canon 247 habla muy claro de que en el seminario se dé la enseñanza sobre el celibato y se le diga a los fieles, a los jóvenes y a los estudiantes del seminario las dificultades que hay en la vida social y la renuncia que debemos hacer. Ya lo habíamos comentado en otra conferencia, la renuncia del espíritu es renunciar a la voluntad propia y obedecer. Y la otra renuncia es renunciar a la carne y buscar al Señor de todo corazón, guardando la castidad o el celibato eclesiástico. Entonces tenemos que esto es importantísimo y llevamos
en la Edad Media. La Edad Media se llama en la Iglesia este momento desde el 476 al 1515 más o menos, 1520 cuando apareció el protestantismo. Esa es la Edad Media. Entonces tenemos estas consideraciones para la conferencia del día de hoy que son muy importantes para recordarlas. Calixto II, 1119-1124, fue el que dio la orden precisamente dio la orden del celibato otra vez. Ya había habido concilio, recuerden ustedes, el de Nicea, el de Constantinopla, el de Elvira y todo eso. Pero este pontífice otra vez, después de las crisis con el Papa Gregorio VII, que muchos sacerdotes se casaron sin permiso, y centenares, dice la historia, centenares de sacerdotes y obispos se casaron sin permiso de la Santa Sede. Entonces, después de esa crisis, viene hace los concilios y vuelve a renovar el celibato sacerdotal para todos los estudiantes al sacerdocio. ¿Alguna pregunta de ustedes? Bien pueda. Nunca se había discutido hasta el día de hoy esta ley en la Iglesia del Señor. Nunca, nunca. Seguramente algunos se han puesto por dificultades y problemas, pero nunca. Eso, las tres virtudes para los religiosos y la castidad y la obediencia para los sacerdotes del clero. Entonces, la pobreza no fue puesta en las enseñanzas del clero, cosa bien curiosa. El clero podía tener sus bienes y de hecho tenemos los bienes. Los religiosos prometen pobreza total y muchos santos dieron sus bienes en limosna, muchos santos, pero muchos. Lo que tenían, como dijo el Señor, dale limosna a los pobres y ven y sígueme. Eso fue lo que el Señor les dijo. Entonces, tenemos aquí tenemos ya el año 1300, vamos en ese año 1300 y ya estamos en la Edad Media. El cumplimiento se puede decir que un 95% para dar un margen de error como humanos, pero era una ley absolutamente practicada por la gran mayoría de todos los sacerdotes y obispos católicos. Entonces tenemos esta conferencia que es importante y la dejamos en el año 1300 y seguimos con el celibato sacerdotal porque es muy importante tener la historia para que entendamos bien la historia, que no vayamos a decir que eso fue ayer, que hoy es imposible. No, lo que ayer se pudo, se puede hoy. Lo que ayer hicieron algunos monjes, lo podemos hacer nosotros hoy. Si ayer fueron caritativos, nosotros podemos lo mismo. Si ayer guardaron castidad, ¿por qué nosotros no? Eso depende de nosotros y de la fuerza que tenga el mundo con nosotros. Por eso es muy importante a cada seminarista y a cada sacerdote y a cada católico preguntarle, ¿usted es del mundo? ¿Usted sigue las leyes y las cosas del mundo? ¿O usted es del Señor y sigue lo del Señor? Eso es importantísimo para que veamos cómo somos, ¿cierto? Terminamos así esta conferencia del día de hoy sobre el celibato.